Bueno, ahora sí vamos a empezar, chicos. De nuevo, bienvenidos. Somos Defensa de Desarrollo Empresarial. Eh, bueno, vamos a empezar porque la audiencia está casi completa en 90% y vamos a dar inicio ahora al webinar. De nuevo, muchas gracias, un abrazo y nos vemos al final para las preguntas. Eh, por el momento vamos a apagar la cámara y vamos a iniciar con la presentación. Bueno, chicos, quería dar un agradecimiento especial y un saludo grande a algunos maestros que nos ayudaron para que todos ustedes estén acá. Muy especialmente al doctor Eduardo Vázquez, profesor del Colegio Ecuatoriano Suizo, quien nos ha ayudado mucho con esto de emprendimiento. Queríamos darle una cordial bienvenida y un agradecimiento. También a la licenciada Nancy Rosero y a Jessica Cortés, dos profesoras del área de emprendimiento del Colegio Hipatia Cárdenas. De igual forma al doctor Mario Vargas por todo su apoyo, a la licenciada Fanny Yaguana también del COTAC, que también invitó pues a sus estudiantes. Muchos de ustedes deben estar conectados en este momento. Vamos a dar inicio. Bueno, yo me presento, soy Diego Ceballos, soy el director académico de la Escuela de Emprendimiento de nuestra consultora. Es una de las ramas en las que nos manejamos. Bueno, vamos a empezar. Chicos, el webinar de hoy se trata de emprendimiento y creación de valor, como todos lo saben. Entonces vamos a hablar un poco acerca del emprendimiento. La Real Academia de la Lengua Española define al emprendimiento o al emprender como acometer y comenzar una obra, un negocio o un empeño, especialmente si éste encierra un grado de dificultad o peligro elevado. De ahí que en el ámbito empresarial podemos conocer a los emprendedores como aquellas personas que toman la decisión de empezar a ejecutar con valentía y perseverancia una acción que consideran importante, es decir, llevar a cabo y realizar sus proyectos, ¿sí? Entonces vamos a empezar con ¿quién es un emprendedor? Es importante conceptualizarlo y tener claro cuáles son las cualidades de este líder. El emprendedor es primeramente alguien que decide emprender, como hablábamos antes, quien decide arrancar con su proyecto y llevarlo a la realidad. Obviamente esto recae sobre su perseverancia y es un tomador de riesgos absoluto. En esto vamos a iniciar con esta característica que es la de innovación. El tipo es un innovador, ¿sí? Para esto quiero traer a la mesa de discusión a uno de los gurús más importantes que tenemos en estrategia en el último tiempo. Él es el señor Henry Mintzberg, quien nos habla que el líder emprendedor tiene que ser indefectiblemente un innovador estratégico, es decir, alguien que cambia o redefine modelos de negocio, ¿sí? Y que es una cualidad absolutamente importante. Sin ella no tiene la cabida en un nuevo mercado, esto de la innovación. Y obviamente es un apasionado. Muchos de ustedes deben conocer a este personaje, ¿sí? Es el señor Steve Jobs. Y es una de las personas que más se puede definir, o más sentido tiene el definir la palabra emprendedor, simplemente con nombrarlo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar un poquito, chicos, con qué características debe tener un emprendedor, ¿sí? Primero, tener claro que sus acciones deben mejorar la calidad de vida de sus destinatarios y de esta manera agregar valor al conjunto de la colectividad.
En el libro de Walter Isaacson, que es su biógrafo autorizado antes de que Jobs muera en el 2011, hubo una entrevista que se hizo a Nolan Bushnell. Nolan Bushnell es el modelo a seguir en el emprendimiento de Steve Jobs. Imagínense ustedes lo importante que es el tipo para esta rama de la actividad empresarial. Bushnell decía que había algo indefinible en Steve Jobs y se refería a esa mezcla de intereses entre la ingeniería y también los aspectos comerciales. Entonces, acuérdense de esto, es muy importante. Al emprendedor, el emprendedor se define por muchas ramas, ¿sí? Y muchas veces él tiene que conocerse y autoconocerse y saber en qué es bueno y en qué es malo. Y por eso saber rodearse de gente que lo complemente adecuadamente. Un emprendedor no puede hacer todo por sí mismo. Entonces, chicos, las características que definen a un emprendedor son: la primera, su inconformidad con el status quo. O sea, ellos ven disrupciones o cosas que están generando insatisfacciones en la sociedad y empiezan a tener esa inconformidad con esa situación, con esas prácticas actuales que se llevan a cabo en la sociedad. Es la primera gran característica del emprendedor. Y la segunda es su incesante necesidad de desafío y cambio. El emprendedor nunca está contento con lo que tiene. Por eso muchas veces el emprendedor o el intraemprendedor en las organizaciones es el que no ha tenido quizás la oportunidad de emprender algo propio. Pero hay mucha gente emprendedora dentro de las organizaciones, al que se llama intraemprendedor. Al ser alguien con incesante necesidad de desafío y cambio, es una persona hasta a veces un poco que tiene reticencia con sus jefaturas, por ejemplo, en las organizaciones. Llegan a tener muchas veces problemas y salir de las organizaciones. Entonces, estas dos cosas, la inconformidad con el statu quo en las prácticas sociales, donde ven, como les decía, insatisfacciones y quiebres que molestan a las personas generalmente en alcanzar algún objetivo o en sus prácticas comunes de vida, esta inconformidad les lleva a esa necesidad de desafío y cambio. Dos características muy importantes. Entonces, vamos a hablar un poquito qué habilidades debe tener un emprendedor. Primero, como les decía antes, habíamos hablado de él, que el emprendedor debe tener una capacidad elevada de autoconocimiento. ¿El autoconocimiento para qué? Para rodearse de personas adecuadas, ¿sí? Y poder en conjunto co-construir y generar confianza para creer y crear. En alguna oportunidad posterior hablaremos sobre el diseño del futuro, chicos, espero que estén igual. Y vamos a ver que es necesario tener confianza, y eso es uno de los pilares importantísimos en las organizaciones y en los equipos de trabajo, la generación de confianza, para que todos crean en una meta común y puedan crear futuro, crear sus proyectos, llevar a cabo acciones que les permitan desarrollar sus ideas, llevarlas a la realidad. Es muy importante esto. Entonces entramos al ¿por qué emprender? Primero, y muy claro, la realidad económica de la región, ¿sí? Hay estudios que demuestran que la región de Latinoamérica es la región del continente quizás más emprendedora de todas, ¿sí? Más también que en otros lugares del mundo como Europa o Asia. La región latinoamericana, quizás empujada por su situación económica, lleva a que las personas deban tener esa inventiva para buscar la vida, buscarse formas de subsistir. Entonces, la realidad económica de la región es algo por qué se da este hecho de emprender.
Otra muy importante es que, miren, y esto apuntala la característica anterior, las pymes en Sudamérica son las protagonistas del desarrollo productivo de los países, ¿sí? Esto, según estos números son del Banco Interamericano de Desarrollo, el 90% de las empresas existentes están en estado pyme. Y están en estado pyme porque la empresa es un ente que está siempre en movimiento, ¿no? No podemos decir que hoy, por ejemplo, Esensa es una pyme y va a ser una pyme toda la vida, ¿sí? Va a estar siempre en crecimiento o en decrecimiento. Las empresas que ahora son grandes, puede ser que en el futuro sean pequeñas, ¿sí? Entonces, por eso están en estado pyme. El 90% de las empresas existentes en los países de la región son pymes por el momento, pero también generan el 60% del empleo formal. Imagínense lo importante que son las pymes para el modelo productivo de la región, si generan el 60% del empleo formal. Otra característica importante que impulsa el emprendimiento perdón, es la vida promedio de un empleado en una organización formal, digamos, en la vida corporativa. Muestra de esto es que los directores ejecutivos de las organizaciones, imagínense un director ejecutivo que llegó al cargo más importante de una organización corporativa, tiene una vida promedio de 9 años en su cargo, y no más. Entonces, el escenario laboral no representa ninguna estabilidad en la actualidad para las personas que están en un corporativo. Esta es otra razón que impulsa muchísimo la necesidad de emprendimiento. Entonces, quería solo compartirles nuestro hashtag. Cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan sobre emprendimiento lo pueden utilizar para guiarnos y estar siempre en contacto, chicos. Entonces, vamos a ingresar a un análisis ya más organizacional. Todo líder, por más pequeño que sea su proyecto, va a caer en el desarrollo empresarial, ¿sí? En el desarrollo empresarial de su proyecto, desde el más temprano estadio. Y tienen que entender muy bien que los procesos que prestan atención a la organización, o sea, la organicidad, el hecho de la estructura formal de la organización, los organigramas, sistemas que utilicen, también la competencia y las necesidades de los clientes, hoy en la actualidad para competir ya son insoslayables. O sea, se tienen que dar sí o sí, ya no es una ventaja competitiva focalizarnos solo en la organización y en su productividad o en el análisis muy riguroso de la competencia, o centrarnos solamente en las necesidades de los clientes. Eso ya no nos provee una ventaja competitiva. Entonces, muchos autores con los que yo concuerdo, ellos aseguran que la única fuente de ventaja competitiva sostenible y que permitirá la participación en los mercados futuros es cuando se genera una producción sistémica de innovaciones que entregan un valor inesperado a los clientes. Muchas veces en esto no es necesario que nosotros estemos preguntando al cliente qué es lo que necesita, sino adelantarnos a sus necesidades, y para esto tenemos que usar modelos de insatisfacciones de los clientes. Entonces, en siguientes entregas, en la escuela de emprendimiento que los vamos a invitar, vamos a poder ver estos dos juegos que los gerentes y líderes como ustedes, que quizás tienen una idea de negocios o están listos para emprender, tienen que saber jugar muy bien. Para esto, para que se produzca un sistema que entregue innovaciones y valor inesperado al cliente, pero sistemáticamente, ¿sí? Y no solo tener una innovación y terminar ahí las cosas. Entonces, es muy importante esto. Les recuerdo que está abierto el cuadro de preguntas en el menú a la derecha de su pantalla. Por favor, si es que hay alguna pregunta,
para que lo hagan. Mi equipo ya va a estar recolectando las preguntas de ustedes y al final las contestaremos, ¿sí? Vamos a continuar un poquito y vamos a hablar de esta palabra. Se habla un montón de innovación. En los pocos minutos que llevamos juntos hemos hablado de innovación, creo que casi 100 veces. Entonces veamos qué es esto y cómo podemos entregar esto a nuestros clientes. Miren, la innovación es toda aquella mejora que genere un mejor rendimiento sobre la inversión. Eso es el ROI, ¿no? Lo que estamos viendo acá. Voy a usar un puntero láser. El ROI es el retorno sobre la inversión, ¿sí? Entonces, acordemos, la innovación es toda mejora que genere un mejor rendimiento sobre la inversión al usuario. ¿En qué? En la realización exitosa de su tarea final. Cualquier tarea final que éste se ponga. Entonces, debemos de entender esto, que el retorno sobre la inversión, entendiendo a inversión como la cantidad de esfuerzo, concentración y tiempo que el usuario aplique para llevar a cabo esa tarea final, cualquiera que sea, ¿sí? Recuerda, toda mejora que genere un mejor retorno sobre la inversión al usuario en la realización exitosa de su tarea final. La inversión, de nuevo, es el esfuerzo, la concentración y el tiempo que apliquen en esa tarea y en conseguirla exitosamente. Entonces podemos decir e inferir que la innovación se traduce en experiencia de usuario, ¿verdad? ¿Cómo es esto de la experiencia de usuario? Muchos de ustedes habrán escuchado esta acepción simplemente para todos los medios digitales, ¿sí? Para las cosas que ahora están en la nube, la digitalidad, la navegación en internet. Pero no, vamos a ver que la experiencia de usuario, user experience, es valorada en todo, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito cómo valoran los usuarios la experiencia. Primero, la valoran a través de la simplificación de tareas, cosa muy importante, ¿no? Por ejemplo, estábamos cerrando una escuela de emprendimiento presencial que hicimos con chicos que ganaron el proyecto de emprendimiento del año 2015, que fue al cierre del año pasado en la Universidad Católica del Ecuador, en la Facultad de Administración. Por ejemplo, ellos concursaron en sus proyectos en las distintas categorías y había un proyecto que simplificaba las tareas. Por ejemplo, me acuerdo, yo lo plancho, y ellos proponían generar una tabla de planchar que sea movible, modificable, en la que facilite el planchado a las madres de familia, por ejemplo, para que pasen más tiempo con sus familias, con sus hijos, y no lo ocupen generalmente todo el fin de semana en una tarea tan tediosa y tan aburrida. Entonces le trataban de simplificar la tarea amoldando la mesa de planchar a las prendas de vestir. Entonces reducía, por ejemplo, el planchado de un pantalón de casi hasta 10 minutos en menos de 5 minutos, eran hasta 2 y 3 minutos de planchado. Entonces, solo por inferir, imagínense todo, si tenían que planchar 20 piezas, por ejemplo, y cada una era 10 minutos, un montón de tiempo. Ahora lo hacían en quizás mitad y menos del tiempo. Entonces, de eso se trata la simplificación de tareas. Y así es la primera forma en cómo los usuarios valoran la experiencia del producto. Todo producto, sea tangible o intangible, si es intangible es un servicio, pero todo, bien o servicio, genera experiencia al usuario, ¿sí? Es importantísimo que ustedes tengan eso muy claro. La primera forma de cómo valoran los usuarios es a través de la simplificación de tareas, cómo valoran la experiencia.
La segunda es la optimización de espacios. Muy importante, ¿no? La optimización de espacios, por ejemplo, qué sé yo, en bodegaje, en manejo de inventarios para empresas, cómo se optimizan los espacios en la casa, es otra forma de cómo los usuarios están valorando la experiencia. Y una tercera es la mejora en el porcentaje de tareas iniciadas y terminadas exitosamente. Muchas veces por el tedio de las tareas, la gente inicia las mismas, pero no las llega a culminar exitosamente. Entonces es otra forma en la que ustedes pueden pensar en tipos de negocios que les ayuden a que su experiencia sea muy valorada por sus usuarios, sus destinatarios finales, ¿sí? Entonces vamos a pasar un poquito más, chicos. Volviendo al tema del emprendedor y del emprendimiento, ¿qué necesita entonces un emprendedor para llevar a cabo todo esto que les estaba hablando? Ya habíamos tocado un poco este tema. El emprendedor necesita declarar su visión. Y hablamos de una declaración porque si nos pusiéramos a hablar un poquito de coaching, dentro de los actos lingüísticos, porque toda persona es un ente, un ser lingüístico total, todo lo coordinamos a través de conversaciones, por eso somos seres lingüísticos. Estamos demostrando lenguaje a través de nuestra postura. Quizás hay mucha gente que está aburrida y está con la mano en la pena. Es una forma de transmitir lenguaje corporal, ¿sí? Entonces, por eso somos seres lingüísticos. Entonces, es importante esto de la declaración porque marca un antes y un después, la declaración, en las personas. La declaración tiene mucho que ver con la integridad de la persona y con su identidad. En el momento que alguien declara, asume un compromiso con él mismo y con la sociedad. Entonces, cuando nosotros como líderes, por ejemplo, les cuento el caso de mi consultora con mis socios, Cris y Paul, quisimos lanzar Esencia de Desarrollo Empresarial. Nosotros queríamos, es loquísimo, ¿sí? Pero queríamos cambiar el mundo a través del cambio en las organizaciones, ¿sí? Todo el mundo tiene que ver directa o indirectamente con empresas, ¿sí? Sus papás trabajan en una, ustedes quizás van a asistir a un curso la próxima semana que lo dicta una empresa, sus instituciones educativas son una empresa. Todo el mundo tiene que ver directa o indirectamente, creo yo que en su casi absoluta mayoría, tiene que ver directamente con empresas en su vida, desde la edad más temprana, ¿sí? Entonces, ¿qué forma más buena de tratar de mejorar el mundo? Si no es cambiando las actividades que se realizan dentro de las organizaciones con su gente, ¿sí? Entonces, eso es lo que Sensa quería. Por eso hemos diseñado un portafolio que en otra oportunidad les compartiré. Pero declaramos eso, declaramos como organización que queremos contribuir al mejoramiento del mundo, logrando el cambio en las organizaciones, procurando y luchando por un cambio, por cómo se trata a las personas, por cómo se ven los negocios en conjunto con la sociedad. Esa fue nuestra declaración y ese ha sido nuestro vector de acción durante todo este tiempo. Por eso es la declaración de una visión. Así empezamos entonces con esto de qué necesita un emprendedor para poder movilizar sus proyectos. Declarar su visión. Armar su oferta. Y esto de armar su oferta tiene que ver con la construcción de su portafolio. Esto del portafolio, en cambio, se reduce a la misión, ¿sí? A que qué estamos haciendo hoy para entregar el valor que queremos. Por ejemplo, Esensa está entregando cursos gratuitos como este para disparar esta chispa en las personas. Lo hace igual con empresas, hace con muchas personas que están interesadas, por ejemplo,
en el estudio del coaching ontológico y coaching europeo para mejorar sus vidas, para mejorar su ambiente laboral, empresas que están muy centradas en la felicidad del trabajador. Con ellas están tomando estos cursos y nosotros armamos nuestra oferta hace algún tiempo para tender a llegar a esa visión que declaramos anteriormente, por darles solo un ejemplo. Después de armar esa oferta, hemos ejecutado el delivery de valor, o sea, armar el modelo de negocios de cómo nosotros queremos llegar a las organizaciones con esos productos y servicios diferenciadores para poder llegar a conseguir nuestra visión. ¿Sí? Y dentro de la ejecución están todas las actividades y arte de la administración, como ustedes habrán visto en sus colegios, en sus materias de emprendimiento, están resumidas ahí, ¿sí? Todas las actividades de management que nosotros tuvimos que hacer, cómo diseñar nuestra organización para que sea factible y viable llegar a entregar el valor que diseñamos anteriormente mediante nuestra oferta. Además, el emprendedor es importantísimo, tiene que vivir su marca, ¿sí? Su marca es como su hijo. Uno cuida la marca, no tienen idea. No tengo hijos todavía, pero creo que esto de tener una empresa es lo más cercano, creo yo, que se puede dar a tener un hijo. Y la marca es algo que cuidamos muchísimo, ¿sí? Nunca nos vamos a meter, por ejemplo, por la misma declaración de visión que tenemos, con una empresa que sabemos que trata mal a su gente, por ejemplo. O sea, yo preferiría no meterme con una empresa así, ¿sí? Porque sería contradecirme y no ser íntegro con lo que estoy declarando. Entonces, vivimos nuestra marca, y nuestra marca es todo, desde la construcción de la visión. Está el branding, y más ahora el branding narrativo, que construimos o co-construimos con todos ustedes, con las personas que han sido directa o indirectamente partícipes de nuestras actividades. Otra muy importante es ser fanático de su emprendimiento. Chicos, cuando ustedes lleguen a emprender, tienen que ser absolutamente fanáticos de lo que hacen. Esto es algo muy importante porque el momento que tú dejas de ser fanático de tu emprendimiento, no estás creyendo en lo que haces, ¿sí? Y si tú no crees en lo que haces, definitivamente no estarás por mucho tiempo en el mercado. Entonces, necesitamos tener un equipo multidisciplinario como líderes que nos permita esto, renovar energías todos los días. Por eso es muy importante la resiliencia. El saber danzar con la vida, decía un profesor alguna vez, y lo definía así a trataba de conceptualizar la resiliencia como un baile con la vida. Tienes altibajos, tienes meses que no hay ingresos, por ejemplo, y más cuando existe una startup, ¿sí? Una empresa recién iniciada. Tienes que saber bailar con la vida, ser fanático de tu emprendimiento y no dejarte de caer por cosas buenas y tampoco dormirte en los laureles por cosas buenas. ¿Sí? Es muy importante esto. Entonces, chicos, como emprendedores y líderes, vivimos en un ambiente actualmente que es volátil o se caracteriza por ser volátil, incierto, complejo y ambiguo. ¿Sí? Es un cambio disruptivo total, ya nada es sostenido, ya nada está quieto, por eso hablamos de la modernidad líquida. Mañana surgió un cambio que destruyó una industria, ¿sí? Y tenemos que estar a tono y saber cuándo dar el vuelco como empresarios, como emprendedores, a las prácticas que nos han llevado quizás a tener éxito hasta el momento, ¿sí? Recuerden, no todo lo que nos ha llevado al éxito es sostenible en el futuro. Por eso, muy importante lo que hablábamos antes de la innovación y crear un sistema de generación de
innovación que nos permita estar siempre siendo una oferta atractiva para nuestro mercado o buscar nuevos mercados donde seamos atractivos como empresas. Muy importante esto, por favor. Entonces, chicos, las empresas buscan crear valor sostenible y sustentable, ¿sí? Pero esto de sostenible y sustentable a través del tiempo. Porque podemos salir con una idea impecable, absolutamente exitosa el día de hoy. ¿Sí? Pero mañana o pasado mañana nos copian la idea y quizás le dan un poquito más de valor agregado, un competidor, y nos deja totalmente fuera del mercado. Volvemos a caer en la innovación. Entonces, esto de crear valor sostenible y sustentable tiene que hacerse a través del tiempo, con un sistema de generación de innovaciones que entreguen un valor inesperado al cliente, para ser siempre seductores como oferta para las personas que son nuestros usuarios, ¿sí? A través de la generación de experiencia, como ya habíamos hablado. Nos vamos perdón, les repito, vamos a explicar de mejor manera esto de valor sostenible y sustentable. Es muy importante que esto sea muy bien entendido. Chicos, la creación de valor. Esta es la premisa y la finalidad última de las empresas, ¿sí? Y hablo de empresas porque todo aquel que tiene quizás el deseo fuerte, súper fuerte, de ponerse un negocio, quiere que su negocio trascienda y se convierta en una empresa, ¿verdad? Al menos a mí me pasó eso. Yo no quería un negocio, yo quería que mi negocio evolucione tanto como para que sea una empresa. Es la finalidad última en la creación de valor. Crear valor, de las empresas, la finalidad última de las empresas es la de crear valor sostenible y sustentable, asumiendo un nivel de riesgo aceptable. Vamos a partir en piezas de este concepto para explicarlo un poquito mejor. La creación de valor sustentable tiene que ver con crear valor económico, social, público y ambiental. La creación de valor económico no es más que la de lograr ingresos para nuestra organización, ¿verdad? O sea, monetizar nuestra oferta, vendernos, qué sé yo, si hacemos balones de fútbol, vender nuestros balones de fútbol, si hacemos cursos de coaching o si hacemos consultoría, vender nuestros programas de capacitación a la consultoría. Entonces, es muy importante esto, el valor económico, o sea, monetizar nuestra oferta. En cuanto a la creación de valor social, es la de crecer como empresa y crear el valor económico, pero en conjunto con la sociedad donde nos desenvolvemos. Ya no estamos en una época en la que lo social está absolutamente distanciado con el desarrollo empresarial de las organizaciones y su evolución económica, ¿sí? Ahora, las organizaciones, por más pequeñas que seamos, tenemos que tener muy en cuenta y estar conscientes de que nuestro desarrollo tiene que ir de la mano con el desarrollo de la sociedad donde nos desenvolvemos. En cuanto al valor público, la creación de valor público, esa es la que habla acerca del ser un buen ciudadano jurídico, ¿sí? O sea, que nosotros podamos ser una empresa que pague a tiempo sus impuestos, que no infrinja las leyes, que entregue ese plus a la sociedad a través del ser un buen ciudadano, ¿sí? Esa es la creación de valor público. Y la creación de valor ambiental, clarísima, obvio. O sea, esa tiene que ver con que nuestras operaciones tengan el menor impacto negativo para el medio ambiente, ¿sí? Y creo yo que, siendo todo muy importante, esto es quizás de lo más importante hoy en día, porque si no tenemos un mundo donde desarrollarnos, peor donde se va a hacer nuestra empresa ni nada. Entonces, Magali nos escribía
El valor sostenible y sustentable también se puede relacionar con el reposicionamiento. Bueno, el reposicionamiento. Si me hablas de posicionamiento de una marca, ¿sí? Sí, obviamente, y te voy a recomendar, Magali, que leas un poco más acerca del tema de creación de valor compartida de Michael Porter y David Kramer, quienes son los creadores de este concepto. Ellos hablan de que hoy en día tanto el capitalismo como las organizaciones tienen que recrearse, ¿sí? O sea, ya no pueden, como te decía antes, las organizaciones crecer económicamente y comunalmente sin llevar de la mano a la sociedad donde se están desenvolviendo, ¿sí? Entonces, obviamente esto genera un reposicionamiento. Ya no pueden seguir igual, tienen que reposicionarse o morir. Tiene que ver totalmente con el reposicionamiento, el del valor sustentable. Ya vamos a ver lo que es sostenible ahora. Cuando hablamos de sostenibilidad o creación de valor sostenible, es que nuestro modelo, nuestro diseño de oferta y nuestro delivery de valor sea viable dados los recursos que disponemos y sobre todo sea repetible, ¿sí? Si lo podemos entregar una vez y pare de contar, no es algo sostenible, ¿sí? Entonces, recuerden, viabilidad, dado los recursos que disponemos como organización, y también que sea repetible. Entonces, ahí está la creación de valor sostenible y sustentable. Que en el caso de una empresa en marcha, como les comentaba antes y por la pregunta de Magali, se puede tener que ver, tiene que ver muchas veces en una empresa en marcha con el reposicionamiento de sus marcas, ¿sí? Y esto de asumiendo un riesgo aceptable es definir qué riesgos no vamos a asumir, ¿sí? Y esto está dado principalmente por la cultura de la organización. La cultura de la organización y la cultura de sus líderes. Recordemos, decía alguna vez Edgar Schein, uno de los primeros estudiosos de este concepto, es más, quien dio a conocer el concepto de cultura organizacional. Schein hablaba de que la cultura de las organizaciones es como ver una moneda, ¿sí? Y una cara es la cultura y la otra cara de la misma moneda es el liderazgo. Entonces, esto de asumir o ser aversos al riesgo tiene que ver directamente con la cultura de los líderes, de quienes iniciamos o iniciemos el proyecto. Entonces, ahí vamos a ver qué riesgos asumimos y qué riesgos no vamos a asumir. ¿Cómo se da esto? Y el cuadro chicos, que ven abajo, es el cuadro de la estrategia. Entonces, creamos valor sostenible y sustentable asumiendo un riesgo aceptable mediante la formulación de nuestra estrategia, ¿sí? Y la estrategia, que es un término remanoseado, que no me gusta que sea así, pero muchas veces se lo hace. La estrategia tiene solamente y únicamente dos formas de definirla, ¿sí? Que van de la mano y no pueden separarse tampoco, que son, primero, la estrategia de portafolio, que tiene que ver con la diversificación del portafolio en sí, o sea, qué productos vamos a nosotros producir y entregar a nuestros clientes, o si somos una consultora, como el caso de Sensa, cuáles son los servicios que nosotros tenemos para entregar a nuestros clientes. Por ponerles un ejemplo, tenemos coaching, tenemos empresas familiares y tenemos escuela de emprendimiento, ¿sí? Esa es nuestra diversificación a grosso modo. Y la otra decisión estratégica es la estrategia competitiva o la estrategia de diferenciación, que tiene que ver con dos vertientes importantísimas y marcadas, que son la ventaja competitiva
o el posicionamiento relativo de las marcas, ahondando un poquito en tu tema, Magali. Posicionamiento relativo es el vector resultante del triciclo de la demanda, ¿sí? En este se busca setear en el cliente, en el usuario final, la ventaja competitiva. Entonces, la diferenciación tiene dos vertientes, vamos de nuevo. Ventaja competitiva y también la de habilidades distintivas requeridas por el sector, que es el triciclo de la oferta. Entonces, esas dos, y entendiendo muy bien que las capacidades distintivas deben ser la fuente de las ventajas competitivas que nosotros queremos setear en la mente del cliente. Esa es la definición de nuestra estrategia competitiva, ¿sí? De cada uno de los productos de la estrategia de portafolios. ¿Se dan cuenta cómo van de la mano? Y por eso las flechitas que poníamos aquí en la gráfica van de la mano. Y siempre están modificándose. Porque recuerden que el líder, el emprendedor, es un gestor de teorías, ¿sí? Siempre está haciendo teorías. Y si estas teorías, como en los mundos rebeldes no tenemos nada cierto, ¿sí? Es un mundo absolutamente indomable en el que estamos desenvolviéndonos los empresarios, quienes hacemos teorías para ver si funcionan, por más que nos logremos proveer de estudios de mercado, toda cantidad de estudios que podamos tener, siempre va a entrar a un momento de prueba y error nuestra teoría, nuestra estrategia en este caso. Entonces, será necesario o no en el tiempo, a veces muy pronto, a veces tenemos más tiempo, de que esto sea modificable, que tengamos que dar un vuelco de tuerca, una redirección a nuestro timón y cambiar la diversificación y la diferenciación de nuestros productos, invertir o desinvertir en alguna parte, ¿no?, de la cartera de productos que tendríamos. Entonces, así entendemos esto. Entonces, esto no nos había pasado. La estrategia de portafolio son todos los productos de todas nuestras unidades de negocio. ¿Sí? ¿Qué les decía? Todo lo que nosotros entregamos como productos finales a nuestros clientes. Y la estrategia competitiva tiene que ver la estrategia contra la competencia. De nuevo, dado por la ventaja competitiva que tenemos en nuestros clientes y las habilidades o competencias distintivas que nosotros tenemos como organización para competir en un mercado. Por eso es muy importante vincular con la competencia esto. Pues vamos a pasar un poquito más porque ya se me acabó el tiempo, chicos. Bueno, entonces, ¿cómo puedo hacer que mi emprendimiento perdure en el tiempo? Bien, de nuevo, es increíble. Miren cómo ha cambiado la industria de la música, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esto de haber tenido alguno de sus papás, o quizás alguno de sus maestros todavía recuerden esto utilizándose en sus casas, o quizás lo tengan. Por ejemplo, yo soy un amante de los vinilos, yo tengo una colección que eran de mis abuelos, y es de lo más preciado que tengo, un disco de los Beatles, por ejemplo. Pero son prácticas dispersas que ya no están en la palestra del modelo, ¿sí? Entonces, miren cómo evolucionó la industria de la música. Los cassettes, muchos de ustedes ni se han de acordar de estas cosas. Los CDs, cuando de repente llegó el iPod, y ahora Spotify. Música en la nube, mediante streaming. Entonces, des en cuenta, chicos, cómo la industria de la música cambió en tan poquito tiempo, rompiendo modelos de negocios que antes eran las prácticas dominantes en el sector. Se hacían acetatos. Llegó esto y la industria de los acetatos falleció por completo. Como les digo, ahora muy pocas empresas lo hacen, o lo hacen por un mercado muy marginal, como personas que gustamos todavía de eso, ¿sí? Pero ya no es una práctica dominante.
Entonces, después hubo los CDs y las empresas que hacían cassettes, claro, o estaban en la onda de cambiar de la noche a la mañana a hacer esto, o morían. ¿Sí? Después con el iPod, ya nadie compraba CDs. Ahora, muchas empresas que hacían eso quebraron, porque no lograron anticiparse a ese cambio en la demanda. Y bueno, yo soy amante del iPod todavía, no lo cambio por nada, pero en una fiesta, en una reunión con mis amigos, nosotros utilizamos Spotify. Entonces, miren a dónde evolucionó la industria de la música. Entonces, para que nuestra oferta, como les decía, nuestro emprendimiento perdure en el tiempo, nosotros tenemos que estar conscientes de impactar en el cuádruple balance que hablábamos antes. Primerito, en lo económico, que ya hablamos, en la parte ambiental, en lo social y en lo público. Habíamos hablado ya de esto extensamente. Acordándonos que el líder es un gestor de expectativas, tanto nuestras propias como empresarios, y también de la gente que trabaja con nosotros, y obviamente de nuestros clientes. Perdón que paré un momentito. Clara Ortega me está preguntando si el emprendedor nace o se hace. Mira, Clara, es una pregunta muy difícil de contestar. He estudiado mucho liderazgo por mi formación académica y esta pregunta se me hace muy parecida al del liderazgo. ¿El líder nace o se hace? Hay muchísimas vertientes que dicen que tiene una parte de genética, otras que no tiene nada que ver la genética, que es un proceso evolutivo de la persona y su aprendizaje. Pero yo te voy a dejar una pregunta disparadora. Clara, el emprendedor, y esto no es pregunta, es una afirmación, el emprendedor es un líder. ¿Sí? El que se lanza a emprender, aunque sea su puestito de limonada en la esquina, es un líder absoluto. Claro que su liderazgo tiene que ser pulido a través de su accionar, ¿no? en el tiempo. Entonces, ya que esto es una igualdad, el del emprendedor con el líder, yo te podría decir que el emprendedor se hace. Para mí, y en todo lo que yo he leído y he estudiado, el líder se hace, no nace. Si no, tendríamos que aceptar que el cambio en las organizaciones y que el cambio en las personas no se puede hacer, lo cual es una estupidez tamaña, y perdón la palabra, pero yo creo que todo está en movimiento y todo es líquido y perfectible. ¿Sí? Entonces, si el líder se hace, yo creo que el emprendedor también se hace. ¿Sí? Tiene características y rasgos de personalidad, como el líder, como los que hablábamos al inicio, que es un tipo que está en desacuerdo con el statu quo, que es un tipo que busca el cambio, que quiere responder a él de la mejor manera. Sí, son rasgos de personalidad, pero no creo que por el hecho de tener eso, mucha gente tiene esas características, pero no hace nada. Entonces, miren, ¿se acuerdan del cartelito que vimos atrás, el rojo? Les voy a poner el video para que vean el cartel que tenemos de la organización atrás. Miren, les leo. El ingrediente más importante es levantarte y hacer algo. Es así de simple. Muchas personas tienen ideas, pero solo algunas deciden hacer algo al respecto hoy. No mañana, no la siguiente semana, sino hoy. El verdadero emprendedor actúa en lugar de soñar. Y eso es lo que diferencia a esa persona que tiene las características del líder, pero no hace nada con el que en realidad toma acción. Entonces yo creo que, contestándote Clara, el emprendedor se hace. Tiene muchos factores que lo ayudan, pero el emprendedor se hace, igual que el líder. ¿Sí? Bueno, eso contestando esa pregunta. Entonces, seguimos un poquito, chicos. El líder es un gestor de expectativas. ¿Sí?
Por todos lados el líder tiene expectativa. Líder o emprendedor, ¿no? Acuérdense, es una igualdad. Tiene expectativas con su gente, la gente que es trabajadora de él, tiene expectativas con sus clientes, tiene expectativas con él mismo, con relación al negocio, ¿no? Entonces, es un gestor de expectativas. Y este gestor de expectativas, este líder, este emprendedor, debe tener claro que sus teorías deben ser diferentes y defendibles en el concierto volátil, incierto, complejo y ambiguo en el que se desenvuelve. ¿Sí? Muy importante eso. Diferente y defendible. Bueno, chicos, eso es lo que yo les quería contar muy brevemente. Casi se cumple ya la hora. Samantha Columba me pregunta, para tener éxito en los negocios, ¿un emprendedor se debe llevar por la razón o la emoción? Es una pregunta espectacular, Samantha. Es espectacular. Es más, de algo de esto habló mi tesis de maestría. Imagínate, es un tema apasionante, ¿sí? Y por el tiempo no incluí en las diapositivas de esta explicación. Mira, el ser lingüístico, ya que el ser humano es un ser lingüístico, tomémoslo desde ahí, tiene tres dimensiones en las que se desenvuelve, ¿sí? Y esto hablando psicológicamente y también con coaching, ¿sí? Este es el modelo del observador. Mira, el líder, ¿sí? El ser lingüístico, todo ser humano, se divide en tres dimensiones: la razón, la emoción y el lenguaje, ¿sí? Todas denotan lenguaje, todas tienen como resultante el lenguaje, ¿sí? Cuando tú te pones a llorar, estás entregando el lenguaje a alguien, ¿no? Estás denotando a través de tus lágrimas que quizás estás triste o estás muy contenta, no sé. Entonces, acuérdate, cuerpo, razón y emoción. Cuerpo, razón y emoción. Al interseccionar las tres vertientes, las tres dimensiones, cuerpo, razón y emoción, la resultante es el lenguaje, ¿sí? Entonces, mal diría yo si te contesto que el emprendedor se debe llevar por la razón o la emoción. Si un ser humano es el producto de estas tres dimensiones, cuerpo, razón y emoción, ¿sí? Pero mira, te voy a dejar igual algo picando, que yo siempre he admirado muchísimo a Steve Jobs, ¿sí? Y es más, te recomiendo el libro, si lo puedes anotar, se llama Steve Jobs, de Walter Isaacson, que es la autobiografía, perdón, la biografía autorizada de Steve Jobs, ¿sí? En él tú vas a descubrir que el tipo se lleva mucho por sus emociones, se lleva mucho por sus corazonadas, el tipo seguía su instinto y es algo impecable. Y si tú ves alguna oportunidad, una conferencia que él dicta para personas que se graduaron de la Universidad de Stanford, puedes buscar como discurso Steve Jobs en Stanford, ¿sí? Él, la mayor recomendación que hace a esta gente es que se dejen guiar por su intuición, ¿sí? Pero te recalco, de manera académica, el ser humano, el líder y el emprendedor, eh, se acogen a estas tres vertientes: cuerpo, razón y emoción. Pero siempre sigue tu intuición, ¿sí? Mira, para nosotros como organización ha sido muy difícil por la crisis que tenemos, creo que es difícil para todos, pero creemos firmemente en lo que hacemos, ¿sí? Y eso es de intuición y es de emoción también. Y le seguimos adelante y vamos a seguir adelante hasta que esto llegue a ser tan grande como soñamos, ¿sí? Entonces, sigue tu instinto, intuición, tu emoción. Y hablaremos en posteriores oportunidades de cómo diseñar futuro
Y ahí hablamos de estados de ánimo que te disparan a la acción, ¿sí? Es bastante interesante eso. ¿Alguna otra pregunta? Los chicos, a ver. Leonardo Loaiza, ¿es lo mismo un emprendedor o un empresario? El emprendedor tarde o temprano termina siendo empresario. Yo soy un emprendedor, pero también soy un empresario, ¿sí? Mis socios también. Nada más. Sí. Es lo mismo, va a terminar siendo lo mismo. ¿Sí? Pero hay algo importante, Leonardo. Mira, el emprendedor muchas veces puede tener un negocio, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo me pongo un food truck que ahora está full de moda, y vendo hamburguesas por todo lado de Quito, ¿sí? Entonces, eso es tener un negocio. Lo que diferencia al negocio de la empresa es la diversificación en los productos, en la diversificación en el portafolio de productos o servicios que ofrecen, ¿sí? El momento que tú empiezas la diversificación de tus servicios o de tus productos, ese momento deja de ser un simple negocio como lo entendemos y empieza a ser una empresa. Entonces, quizás sí, en el momento que tú diversificas, pasas a ser un emprendedor que quizás tiene un negocio, una fuente única de ingresos, a ser un empresario. Por ahí podría ir. ¿Hay alguna otra pregunta? Yasmina Avilés, ¿qué se podría considerar como riesgo aceptable en un emprendimiento? Ya hablé de esto, Yasmín. Y el riesgo aceptable es aceptable de acuerdo a la cultura organizacional que tengas. Por ejemplo, yo tengo dos socios, Chris y Paul, y conmigo tres, Diego, ¿ya? Somos los tres. Y los tres somos súper lanzados, somos muy arriesgados. Entonces, por nuestra cultura como líderes de esta organización, la organización va a asumir un riesgo más alto, quizás en comparación a una organización en la que sus líderes no son tan arriesgados, ¿sí? Son más bien, les gusta estar lejos de tomar riesgos elevados para la organización y para ellos mismos. Entonces el riesgo aceptable está definido por sus líderes y por su cultura, ¿sí? Otro momento hablaremos de cultura organizacional, en el que podemos hablar horas de estos temas. Pero sí, no te puedo decir yo que hablemos de un riesgo aceptable poniéndote que el riesgo es, qué sé yo, 5. No. Todo depende de los líderes que son quienes construyen la cultura. Acuérdate, las dos caras de la moneda de Shane, cultura y liderazgo. Eso nada más, chicos. Por tiempo tenemos que terminar ahí. Solo les quería dejar una reflexión última. Miren, para triunfar, tanto hoy como mañana, los gerentes, ustedes, futuros líderes, tienen que jugar dos juegos diferentes. El primero es que deben mejorar continuamente en la competencia a corto plazo, que requiere del perfeccionamiento en la sincronización de la estrategia, la estructura de la organización, nuestra gente, que es la cultura, y los procesos, ¿sí? La eficiencia en sí misma de estos procesos ya no asegura el éxito a largo plazo. Por eso es que el éxito de hoy puede inducir muchas veces al fracaso de mañana. Ya no debemos muchas veces cuidar el pasado, lo que nos trajo hoy a ser exitosos y lo que nos ha dado dinero. Quizás mañana eso, por el cambio disruptivo en el que hemos entrado como sociedad, como mundo, ya no es valorado, ¿sí? Y hablamos de eso. Para adquirir un éxito duradero, los gerentes y los líderes empresarios y emprendedores como ustedes, quizás futuros o muchos ya estarán en este juego, deben dominar también otro juego, aparte de la eficiencia, ¿sí? Que es el comprender cómo y cuándo ha de iniciarse una innovación revolucionaria. Y a su tiempo, un cambio revolucionario en la organización. Quizás hoy vamos a hacer jugos, pero también gelatinas. Quizás mañana ya no vamos a necesitar las gelatinas ni los jugos. Vamos a tener que cambiar nuestra organización totalmente y ahora vamos a tener que hacer gaseosas.
Sí, porque migró la demanda, imagínense. Entonces, ese cambio revolucionario organizacional también tiene que ser visto por la dirección. Entonces, la habilidad para jugar estos dos juegos es crucial para sobrevivir y para mantener el éxito a largo plazo. Chicos, hemos querido darles esta introducción, estos conceptos, ojalá les guíen un poquito. Estamos totalmente abiertos a sus preguntas a través de nuestro correo corporativo. Se pueden anotar dceballos@essensade.com. Me encantaría que me escriban cualquier duda, cualquier requerimiento de material que tengan. Estoy a sus órdenes completamente.